vamos a charlar sobre algo que habíamos recién comentado. Natalia lo había soslayado, la madre de Chano Charpentier dijo que debería revisarse parte de la Ley de Salud Mental, y la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones fue sancionada por allí por el 2011 y es cuestionada por un grupo amplio de expertos en medicina clínica, psiquiatría, también psicología y básicamente por quienes viven de cerca todas estas patologías, que son también los familiares, aparte de los facultativos de los pacientes, por dificultar la internación de una persona cuando está atravesando un episodio agudo o un brote de su enfermedad o también adicción. Eduardo Laborato es psicólogo, experto en adicciones, matrícula nacional 26070, y con él estoy en contacto. Eduardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo estás, Sebastián? Pero muy bien, Eduardo, gracias por atenderme. Esto de la Ley de Salud Mental y Adicciones sancionada en 2011, ¿fue revisado, fue consensuado con psiquiatras, con psicólogos, con padres, con madres? Digo que una ley que tiene estas características y estas connotaciones quizás merezca, independientemente de la forma dura, por llamarlo de alguna manera, también una revisión de quienes forman parte a diario de todas estas cuestiones, ¿verdad? Bueno, ese es una justamente de los grandes cuestionamientos que se le hace a esa ley, donde los grandes colectivos sociales que trabajan y abordan la temática no fueron consultados. Digamos, esto se circunscribió a un grupo de profesionales que con un sesgo ideológico notable, digamos, basado, haciendo una lectura de los derechos humanos, con lo cual estoy realmente muy de acuerdo, pero a esto lo digo yo, a mi criterio, es donde en este énfasis que ponen en los derechos humanos, valga la aclaración que es una ley muy bien hecha en ese enfoque, desconoce, digamos, termina vulnerabilizando los derechos a la salud y el derecho justamente a la vida, digamos, paradójicamente. Entonces es ahí donde los que estamos en el territorio muchas veces estamos como impotentizados de poder intervenir ante situaciones realmente de muchísimo riesgo, de personas que potencialmente podrían hacerse daño a sí mismos y a terceros. Claro, me acuerdo cuando la mamá de Chano Charpentier, Marina Charpentier, el 30 de mayo en el Senado de la Nación, bueno, mostró la cara más dramática de la situación que viven los familiares e hizo una reflexión de lo que viven, que hace 20 años vivo con mi hijo, que es adicto, que está enfermo, que no puedo apagar el teléfono porque no sé lo que va a pasar al día siguiente, y se refirió a la Ley de Salud Mental y Adicciones, la 26657, emocionada hasta las lágrimas, pidió que se modifiquen aspectos de la normativa y también hizo énfasis en que se debe ser reformulado el artículo 20, que indica la internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y que solo podrá realizarse cuando, a criterio del equipo de salud, mediante situación de riesgo cierto inminente para sí o para terceros, dé lugar. ¿Cómo se trabaja sobre esto? ¿Y cuál es la situación real que se vive y qué dice la ley y qué sería positivo cambiar para todos? Ahí está, Sebastián, vos pusiste en un concepto. La verdad que no es que la ley no tenga contemplada la internación involuntaria, porque justamente negar aspecto de la ley. Entonces, lo que sí, el criterio para una internación involuntaria está basado en un concepto que es a riesgo cierto e inminente, que responde a una realidad que no es la humana. A ver, esto lo voy a decir para que la gente que está escuchando entienda y no ir en tecnicismos. A riesgo cierto e inminente tiene que ver cuando hay una proximidad de daño que es conocido como verdadero, digamos, un daño que sea verdadero, ¿sí? Que sea seguro e indubitable. En el campo de la salud mental, donde entramos en el ámbito de la subjetividad, no hay nada que sea seguro e indubitable y verdadero, porque estamos hablando de personas, seres humanos, estamos hablando de la subjetividad, de un dolor psíquico.
Entonces, no estamos hablando de un martillo, que podemos decir que tiene la certeza de un objeto que sabemos para qué sirve y el impacto que puede llegar a generar. Estamos hablando de seres humanos, y ahí empieza justamente un eclipsamiento de concepción antropológica, si querés, donde el criterio de la internación tiene que ver con un criterio cierto inminente, ¿sí? Que tiene que darse en ese momento y con esos criterios que yo te estaba diciendo. Y eso realmente es imposible poder internar con ese criterio, porque vuelvo a insistir, no responde a una realidad humana. Para eso existen las historias clínicas, para eso existen los registros de los antecedentes de las personas, y sobre todo con aquellas personas que han protagonizado ya varios episodios donde se han puesto en riesgo para sí, para terceros, donde hay un potencial de daño. Entonces, teniendo en cuenta esos contextos, uno podría acompañar al proceso de internación más allá de que la persona se niegue a ser asistido, que es en parte donde nos encontramos en un limbo, que esto responde más, en un limbo técnico, en un limbo ideológico que excede a la realidad humana. Uh-huh. ¿Y qué se debería hacer en tal sentido? Bueno, en principio reformular lo que es el concepto de riesgo cierto inminente. Digamos, realmente ahí sí se necesita de equipos interdisciplinarios, pensar esto, y después lo otro, las personas que no están formadas en riesgo, digamos, todas las carreras humanas, psiquiatría, psicología, trabajo social, que son las firmas que se requiere de los profesionales que son los que tienen que indicar una intervención, no tienen formación en riesgo. Que también eso también habla a las claras, no hay una formación neta académica, las universidades no forman en especialización de riesgo. Nosotros nos forman sobre cuadros diagnósticos, podemos justamente inferir cuando hay un riesgo potencial, como te dije, hay antecedentes que contextúan la conducta de una persona que uno puede inferir que esa persona momentáneamente es necesario que esté resguardada como para que pueda salirse un poco de ese círculo vicioso en el que está inserto y poder resguardarlo así. Ahora, ¿cómo hacemos? Si hay una ley que te dice que tiene que haber un riesgo que sea verdadero, seguro, indubitable. Te voy a poner un ejemplo que sucedió. Una madre desesperada nos pide ayuda para que un chico se interne, con lo cual, porque lo iban a matar en el barrio. Digamos, ya no estamos hablando de un riesgo cierto inminente, digamos, esto es según el texto de la madre. El chico nunca quiso salir de la casa por miedo, y es ahí donde tampoco quería internarse. Claro. Entonces, es ahí donde quedamos hipotetizados. Solamente viene la madre con lo que dice la madre, con lo que escuchamos la madre, y eso ya excede a este criterio que yo recién te estaba comentando, Sebastián, de cierto riesgo inminente, algo que sea y después verdadero, seguro, indubitable, ¿no? Y cuando sucede una situación de estas características, ¿qué tiempos tiene la ley para darle lugar a una internación de estas características? Bueno, ahí entramos también en otra complejidad. Porque quizás los tiempos son inminentes, ¿no? Para un facultativo. Hay que internarlo ya, hay que comenzar un tratamiento abordando de esta forma lo antes posible, pero la ley dice, bueno, no, momento, ahora tiene que pasar por todos los estamentos burocráticos y allí hay una disociación de lo urgente, lo importante y lo que realmente necesita la persona, su entorno y, bueno, y quien padece esta patología. Claro, por supuesto. Digamos, y más sobre todo en un cuadro de excitación psicomotriz, para la gente que nos esté escuchando, es alguien que lo lastima, que en este momento no tiene conciencia, que quiere lastimar a alguien, que se pone muy violento contra sí. Digamos, ¿cómo hacemos para contenerlo? ¿Me seguís hasta ahí? Entonces, seguro. Hay situaciones que realmente exceden al marco, y en el mejor de los casos, que lo quisiéramos internar, en el mejor de los casos, todo ese tiempo que vos recién estás mencionando, hace que la situación se agrave. Porque no tenemos recursos como para poder contener esa situación en eso. Más allá que la derivación en un hospital, que muchas veces tenemos que estar lidiando y persuadiendo con la escasa conciencia que esa persona tiene para poder ser internado, porque estamos hablando acá, hay otro concepto también que es muy importante destacar, que es una nosognosia, es una lesión en el cerebro que, y sobre todo lo vemos en el caso de las adicciones, cuando tiene una no conciencia grave de enfermedad,
¿Qué quiere decir esto? Cuando las personas consideran que los problemáticos son los entornos, menos ellos mismos, y justifican su accionar con toda la compulsión que lo viene caracterizando. Entonces, a partir de ahí te podrás imaginar que se da un contexto donde de la persona que forma parte de la propia problemática que estamos interviniendo, no es que estamos hablando de alguien que no conocemos ni desconocemos el cuadro, pero justamente desconoce el cuadro. La ley termina negando el sufrimiento de la persona, termina negando su contexto y termina negando también ese riesgo potencial a cual esa persona puede incurrir. Tal cual. Eduardo, gracias por atenderme por estos conceptos y ojalá que esta ley lleve la revisión y también los puntos adecuados para que todas las partes encuentren el mejor camino para abordar esta patología. Gracias a vos, Sebastián, les mando un abrazo enorme. Eduardo Laborato, médico matrícula nacional 26.070, psicólogo, experto en adicciones.